Quería leer un resumen de su hoja de vida. ¿Lo puedo hacer? Por favor, por favor. Vale, muy bien. Para todos. Doctor Alejandro Eder es experto en integración social y económica de poblaciones vulnerables, seguridad nacional y construcción de paz. Fue alto consejero presidencial para la reintegración, miembro durante 5 años del equipo que estableció los contactos iniciales de las FARC y la negociación en La Habana, y director de ProPacífico, organización sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo a gran escala en la región pacífica. Y últimamente fue también candidato a la alcaldía de Cali por firmas y buscando sus votantes casa a casa. ¿Estoy bien? ¿Me faltan algunas cosas, doctor Eder? Y que saqué 134,000 votos sin hacer ni un poquito de trampa, haciendo las cosas como Dios manda. O sea que es posible hacer la política honesta en nuestro país. Perfecto, por eso lo invitamos, doctor Alejandro, por ese Quizá gusto que nos da. lo único que añadiría también es que a mucho orgullo soy de una familia empresarial, también tradicional de aquí de nuestro país. Aunque yo personalmente no tomé la vida del sector privado, digamos que igual conozco y entiendo las dificultades que hay en trabajar, en hacer empresa. En circunstancias normales, ser empresario y ser emprendedor es algo que es sumamente difícil. Y en esta situación en que estamos hoy, es aún más difícil. Y creo que lo estamos empezando a sentir todos, no solo en Colombia, sino también a nivel mundial. Vemos lo que está pasando en los países más desarrollados del mundo, específicamente Europa, también en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que ya van más de 20 millones de personas, 20 millones que se han declarado en desempleo, pues en situación de desempleo y que están pidiéndole ayuda al gobierno. En el caso nuestro en Colombia, se calcula que es alrededor de 8 millones de personas, pero francamente yo creo que es mucho más, sobre todo porque en nuestra economía todavía hay un sector informal que es bastante grande. Entonces, yo lo que creo es lo que hemos visto con esta situación. Primero, partamos de lo fundamental y son cosas seguro que muchos ya han escuchado, pero lo primero que tenemos que entender todos, y qué pena ser tan crudo, es que esto apenas comienza. Es decir, en Colombia ni siquiera ha pegado el virus todavía. Si nosotros vemos las medidas que se han tomado al momento, desde el 6 de marzo, que es cuando se detecta el primer caso de coronavirus en Colombia, hasta hoy, la cuarentena que tomamos entrados más o menos 2 semanas, somos uno de los países que más rápido entró en cuarentena. En América Latina creo que es con Perú el más rápido, y en el mundo uno de los más rápidos en tomar este tipo de medidas tan agresivas. Al principio se cuestionaban, pero sin lugar a duda, esas medidas que se tomaron son las que han permitido que aún no arranque, por así decirlo, el contagio como lo hemos visto en otros países. Esas medidas que se tomaron han logrado abrir una ventana, y esa ventana es sobre todo para que el personal médico y las autoridades públicas, sobre todo, se pudieran preparar para atender la crisis. Y ahí también sumaría no solo las autoridades públicas en ciertas regiones del país, puedo decir que es el caso en el Valle del Cauca, también para el sector privado prepararse para atender la crisis. Hago un pequeño paréntesis ahí. Parte de lo que ha sido ese prepararse para empresas del Valle del Cauca es hacer lo que lo que hacen grandes países cuando están en situaciones de seguridad nacional, como por ejemplo una guerra de gran escala, como la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, y es que los países orientan toda su capacidad productiva para atender la emergencia. Eso es algo que está comenzando a ocurrir aquí en Cali. Por eso uno ve, por ejemplo, que los ingenios azucareros, en vez de estar produciendo alcohol etanol para los vehículos, están produciendo alcohol desinfectante para los hospitales. Empresas de confecciones como Estudio F, que normalmente produce ropa de lujo para toda la región latinoamericana, hoy están produciendo tapabocas y elementos de protección
para los médicos. Las empresas farmacéuticas están produciendo los remedios que se van a necesitar para atender la crisis. Entonces, digamos que en esta ventana de nuevo ha funcionado para preparar hospitales, para preparar los insumos que vamos a necesitar para enfrentar la crisis. Sin embargo, esto es a un costo muy alto. En este tiempo también, en este mes y pico que llevamos ya de cuarentena, son muchas las personas que se han quedado sin empleo, son muchas las personas que hoy tienen hambre. Hoy tenemos una situación muy compleja y es que no son solo, por llamarlo de alguna manera, las personas más marginadas, los pobres tradicionales, digámoslo así, que siempre han requerido una atención especial, no son los únicos que están en la mala. Hoy vemos familias de clase media, de estratos 4, 5 y 6, que hace, inclusive de estrato 6, que hace 2, 3, 4 semanas no tenían ninguna necesidad, tenían todo resuelto y hoy no tienen con qué comprar el mercado o pagar el arriendo o pagar las deudas. Entonces, uno de los efectos más duros que tenemos nosotros ahorita es, creo que, y uno de los debates es más complejos, es que si bien hemos tomado las medidas necesarias para enfrentar la crisis, para poder enfrentar la crisis sobre todo de salud, que es lo primero que se tenía que hacer, sí estamos ante una situación donde se está dificultando la situación socioeconómica y se está dificultando rápidamente. En Cali, hace 2 días, hay una agremiación que se llama ACOES, que es la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Cali. Es como un sindicato o un gremio de pequeñas empresas dedicadas a los bares, discotecas y restaurantes dedicadas al servicio. Se declararon 250 empresas de estas en bancarrota colectiva. Así lo dijeron, nos quebramos todos, no podemos hacer nada más. Esas 250 empresas generaban empleo para 1.500 familias y eso es solo una agremiación en Cali. Imaginémonos lo que está pasando en el resto del país. Y esa situación es algo que desafortunadamente afecta en este momento prácticamente todos los sectores, excepto el sector médico y el sector de comida, de comida de producción de alimentos, mejor dicho. Pero hay sectores que hoy están afectados y que probablemente van a seguir estando afectados, no van a poder retomar sus trabajos por lo menos hasta que salga una vacuna, y esa vacuna no va a salir antes de 1 año o 1 año y medio. Y ahí estamos hablando de bares, de restaurantes, de discotecas, estamos hablando de odontólogos. Los odontólogos están en la mala hoy porque ¿quién puede ir a un dentista ahorita? No hay nada de más alto riesgo en cuanto a contagio que ir a un dentista ahorita. Los músicos, los artistas, todos los trabajadores independientes, los vendedores de la calle, los vendedores ambulantes, los vendedores informales. Es decir, esto en verdad es una vaina que es muy compleja. Por eso nosotros estamos en una situación en que tenemos que, si bien todavía, como decía, no ha pegado la crisis todavía, el virus apenas está comenzando a llegar. Dios quiera que no pegue como ha pegado en otros países. Confiemos en que las medidas que se han tomado, por lo menos en el grueso del país, van a servir. Habrá algunas regiones más complejas. Me preocupan mucho los focos que hay ahorita en Buenaventura y en Quibdó del coronavirus. Me preocupan ciudades como Tumaco, como Timbiquí, como Guapi. Me preocupan porque, y no solo pues en el litoral, también en otras regiones del país que son muy marginadas. Recordemos que en nuestro país hay inequidad social, también hay inequidad geográfica. Entonces creo que las grandes ciudades en general se han preparado bien, hay otros sectores que no. Pero lo que decía es, toca ver, y sí creo que como naciones donde tenemos que poner la mirada, es ver cómo vamos abriendo de manera responsable la economía, ¿no? Pero eso no se puede hacer hasta que no terminemos de tomar ciertas medidas de salud. Aquí hace falta, por ejemplo, una estrategia más agresiva de pruebas.
sí se están tomando pruebas, se están tomando unas pruebas con reactivos que se llaman PCR, que esas son las pruebas más precisas, pero esas pruebas, desafortunadamente, con la tecnología que tenemos aquí en Colombia, no se pueden masificar. Por eso es que uno oye mucho que se hablan de pruebas rápidas, que lo bueno de las pruebas rápidas es que las pruebas rápidas son rápidas, como bien indica el nombre, pero el problema es que son menos precisas. Las pruebas PCR son precisas en un 97.5%, con la dificultad que es en algunos casos se demora pues algunos días en procesar con la tecnología que tenemos aquí en procesar los resultados. Las pruebas rápidas que pueden estar listas creo que en 10 o 15 minutos, las más rápidas, tienen una dificultad y es que solo son precisas en el 85%. Pero igual, lo que uno tiene que hacer aprendiendo de otros países es tener pruebas rápidas para hacer tamizajes en zonas amplias de distintas ciudades y de distintas regiones del país para ver si se alcanza a detectar el virus. Cuando se dan positivos a eso, se les debería estar haciendo otras series de pruebas PCR para establecer si efectivamente sí son positivos o si eran falsos positivos. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir viendo en verdad cuánta gente está infectada en Colombia y podemos ver también qué sectores del país se pueden ir abriendo o qué sectores inclusive de las ciudades. Por ejemplo, si vemos hoy los enfermos en Colombia, los confirmados que están infectados con el virus, estamos hablando de más de 3.000 personas, no he visto las cifras de hoy, pero los enfermos están prácticamente todos en un centenar de municipios. Eso quiere decir que en 1.100 municipios del país no están infectadas las personas. De igual manera, si nosotros miramos en los departamentos no tienen todos sus municipios con personas infectadas. Y dentro de las mismas ciudades, aquí en Cali, por ejemplo, no todas las comunas tienen personas infectadas y hay algunas comunas como la Comuna 17, la Comuna 2, que son una en el norte, una en el sur, una en el oriente de Cali, que es un sector más popular, donde hay aparentes clústeres de infección. Entonces, así, si sabemos dónde están los enfermos, podemos enfocar más las estrategias y podemos ir pensando cómo se puede ir abriendo la economía. Pero repito, hay sectores que van a estar en la mala, lo que es el sector turismo, no se va a recuperar rápidamente. De nuevo, el restaurantes, discotecas, bares, mencionaba el caso de los odontólogos, peluqueros, manicuristas, inclusive las tiendas. Si nosotros vemos en Estados Unidos y en Europa o lugares que han ido abriendo, Corea del Sur, son países que además están muy conectados a las redes. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ahorita la gente sigue comprando el mercado, pero ya no van al supermercado, lo piden por internet. Lo mismo otros productos que se compran. Se está usando el e-commerce, el comercio por internet, se está utilizando mucho más. Eso es algo que no está tan desarrollado en nuestro país. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener presente es que esto apenas comienza, el mundo entero lo afecta. Lo que se viene económicamente a nivel mundial es algo que la humanidad nunca antes ha enfrentado, por la simple razón que por primera vez en la historia todos los países del mundo van a entrar en recesión. Todos los países van a entrar en recesión. Eso nunca ha pasado antes. Ha habido casos como las guerras mundiales que son devastadoras, pero por lo general siempre hay algunos países que se salvan. Ese no es el caso ante esta situación. Entonces, lo que tenemos que ver, sobre todo pues para los empresarios que están conectados, es que toca reinventarse, toca pensar en nuevas estrategias para mantener a sus empresas andando, toca pensar cómo podemos mantener el empleo. Creo que el gobierno ha tomado algunas medidas, pero creo que el gobierno tiene que ser más agresivo para salvaguardar el empleo. Nosotros, la forma como tenemos que superar esta crisis no puede ser a través del asistencialismo, es decir, regalando las cosas. Evidentemente tiene que haber algo de eso, sobre todo para atender la emergencia en este momento, pero la recuperación, el rescate, tiene que ser a través de una reactivación de la economía.
creo que se han tomado medidas interesantes para que o bien intencionadas, para que las MIPYMES puedan acceder a créditos para mantener sus fuerzas laborales, pero la manera como están estructuradas a través de la banca comercial, pues no se mueven con agilidad porque los bancos igual están cuidándose de su riesgo. Entonces, toca buscar formas para que el gobierno pueda hacer los préstamos de manera directa, condicionándolo, por ejemplo, a que las empresas no voten a sus empleados, es decir, que esos préstamos sirvan para mantener a las personas trabajando, y esa es una forma menos asistencialista de superar esta crisis que, si todo sale como debe salir, más o menos en un año la estamos superando cuando tengamos ya sea la vacuna o la cura. Pero lo cierto es pues que el mundo cambió y que tenemos que adaptarnos. Hay otras formas en que el mundo ha cambiado, ya saliéndonos un poco, por ejemplo, de la parte económica. Nosotros vivimos en un mundo globalizado. Eso quiere decir que probablemente los teléfonos por los cuales nos estamos hablando ahorita son productos inventados por una empresa que está en un país y están conformados por centenares de partes que están manufacturadas cada una en una docena de países, y además terminan ensamblándolos en un tercer país, en otro país. Entonces, ese mundo globalizado es lo que ha permitido que la humanidad avance tanto en las últimas décadas. Ese mundo globalizado también es el que ha permitido que este virus se riegue en tiempo récord a todos los rincones del planeta a través de la aviación. Y ese mundo globalizado también es el que está permitiendo que en este momento científicos de todo el mundo se conecten por tecnologías como la que estamos nosotros ahorita para buscar una solución a esta situación, o también inclusive es lo que permite que hoy yo esté sentado en mi cuarto en Cali hablando con ustedes donde puedan estar. Seguro no todos están en Pasto ni mucho menos en el mismo sitio. Pero algo que me llama mucho la atención de lo que estamos viviendo ahorita es que la solución que están planteando los gobiernos del mundo no son globalizados. Nosotros tenemos una pandemia global, pero lo que sí ha visto es que la reacción de cada país ha sido de echar para atrás, aislarse, cortar todos los contactos internacionales y empezar a buscar una solución para sí mismo. Pero esto es un problema global y muchas veces inclusive uno ve esa reacción hasta en los países de la Unión Europea. Los países de la Unión Europea en este momento no hay libre paso de las personas por las fronteras, que eso es el área común de la Unión Europea, que funciona como un solo país. Se cerraron todas las fronteras por primera vez, pues, como era antes de que existiera la Unión Europea. Las soluciones que se están planteando no son regionales y eso puede tener dificultades. Veamos el ejemplo de Colombia. Nosotros, a un lado tenemos Ecuador, que es el país latinoamericano más afectado por el COVID, con los muertos en las calles. Y tenemos la frontera sur pegada con el Ecuador. Al otro lado tenemos a Venezuela y a Brasil, pero pues hablemos primero de Venezuela, donde no se sabe qué está pasando en Venezuela, porque en Venezuela no hay ni siquiera electricidad 24 horas al día. Entonces, y no hay ni siquiera hospitales. Entonces, la situación en Venezuela existe la información, pero si llega a haber algún problema grave allá, los primeros afectados vamos a ser nosotros. Por el otro lado tenemos el Brasil, aunque nuestro lindero es con una zona remota del Brasil, donde el presidente del Brasil dice que todo esto es una farsa y está invitando a la gente a que salga a las calles y a que sigan caminando a pesar de tener ya miles de infectados, inclusive centenares de muertos en su país. Entonces, uno diría, si esto es un problema de pandemia global, los países deberían estar sentándose por lo menos subregionalmente para plantear una política o una solución de cómo se debe estar atendiendo esta emergencia. Y también hago otra observación. Este virus es nuevo, es relativamente nuevo. Este virus surgió en diciembre, surgió en la China, en condiciones que francamente no son claras. Creo que la China aún tiene mucho que explicarle al mundo y tiene que ser más abierto con la información.
Aquí me dicen que el audio que no se escucha bien. ¿Me están escuchando Se bajó bien? un poco el volumen, doctor Alejandro. Pero ya se restableció, doctor. ¿Puede seguir? ¿Ahí me escuchan? No, ahí no. Ahí no también. Lo escuchamos, pero bajito por un momento, doctor Alejandro. Ya estaba normal. Perdón, un segundo. Tranquilo, doctor. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Ahí está perfecto. Mejoró. Aló, aló. Ahí Sí, está escuchamos perfecto, doctor Alejandro. Un segundo. Ahorita el que no escucha soy yo. Ahí, doctor, si nos escucha. Aló, ¿ahí me escuchan? Muy bien. Ahí lo escuchamos muy bien, doctor Alejandro. ¿Usted? ¿Usted me escucha? Sí, ahí les escucho. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Bien pueda, por favor. Lo Vale. escuchamos Entonces, claramente. Gracias. Listo. Entonces, lo que decía era que la China, que esto surgió allá, pues todavía creo que tiene mucho que explicarle al mundo de qué es lo que pasó, pero con parte de este aislamiento, pues esto es un virus nuevo. No conocemos bien el virus, no conocemos bien sus orígenes. Apenas tiene 4 o 5 meses, pues, desde que entró, desde que surgió aparentemente. Y desde que está fuera de la China con fuerza, estamos hablando finales de enero, es decir, es 3 meses, en Colombia lleva apenas 1 mes y pico. Pero lo que ha pasado es que cuando cierran las fronteras, todos los países están aislados. Colombia cerramos las fronteras hace 1 mes. Eso lo que quiere decir es que las cepas del virus que se habían importado, que venían de Europa principalmente, algo de Estados Unidos, ese virus importado, esas personas ya se enfermaron, ya tuvieron la enfermedad, ya les pasó. Algunos, la gran mayoría se recuperaron, algunos desafortunadamente murieron. Pero los que hoy tenemos aquí, los miles de casos que hoy tenemos en Colombia, son casos de cepa local. Son personas que se han infectado en Colombia y que ese virus que hoy está rotando en Colombia no necesariamente es el mismo virus que está en Estados Unidos o en Italia o en Francia o en España o en la China, porque aparentemente es posible que el virus tenga mutaciones, pero no estamos haciendo los estudios necesarios para establecer cuál es la cepa o cuál es el esquema genético del virus que nosotros tenemos aquí, la secuencia genética. Entonces, eso puede ser un problema el día de mañana remoto, pero puede surgir también en que las vacunas que están desarrollando en este momento, las están desarrollando para las cepas de Estados Unidos y de Europa principalmente. Y es posible que con este aislamiento la cepa cambie a tal punto que esas vacunas no sirvan para nosotros. Entonces, ahí es donde yo también hago una observación de nosotros como nación. Algo que he dicho mucho es que nosotros tenemos que aprovechar esta crisis y esta emergencia para crecer como nación. Colombia no es un paisito cualquiera. Aquí nos gusta pensar que no, es que pobre Colombia, somos un país pobre, somos un país tercermundista. Yo siempre digo, el tercermundismo es un estado psicológico. Colombia no es un país cualquiera. Y los colombianos no somos cualquiera. Si uno mira las mejores universidades del mundo, por ejemplo, entre los epidemiólogos en la universidad, en el Imperial College, el College Imperial del Reino Unido, hay un colombiano que está trabajando entre los epidemiólogos allá. No sé un caso puntual, pero le garantizo que en las muchas farmacéuticas que hoy están trabajando para encontrar la cura o la vacuna, hay colombianos. Aquí mismo en nuestro país tenemos médicos de clase mundial que hoy están atendiendo la crisis. Tenemos hospitales de clase mundial también. En Colombia tenemos 4 o 5 de los mejores hospitales de América
Latina, la Fundación Valle de Lili, la Cardioinfantil, Imbanaco, la Santa Fe, todos esos son hospitales que póngalos donde los pongas son de clase mundial. Tenemos un sector privado pujante, capaz de producir cualquier cosa. Entonces, nosotros durante esta crisis tenemos que aprovechar para fortalecernos como nación. Tenemos que buscar resolver el problema y no esperar a que vengan de otro lado a resolverlo. Entonces, por ejemplo, lo que les comentaba ahorita, que el sector empresarial del Valle rápidamente ha reorientado buena parte de su capacidad productiva para atender la crisis. Lo que les mencionaba ahorita de la cepa, de las cepas del virus, nosotros tenemos aquí laboratorios y científicos suficientes para meterle recursos y empezar a estudiar cuáles son las cepas del virus que tenemos en Colombia, establecer si aquí hay alguna mutación del virus y tratar y comenzar a trabajar también en la cura y en la vacuna para el virus aquí para atender la crisis nuestra. Y también tenemos que asumir un rol de liderazgo regional para ver cómo podemos coordinar esfuerzos con los distintos países, sobre todo con los países más capaces y más aliados, como lo son, por ejemplo, Perú o Chile, o inclusive Panamá, para ver cómo vamos planteando una solución o unas políticas subregionales que permitan ir venciendo este virus. Yo creo, y finalmente, tenemos que ir trabajando. Primero, ser un país más unido para atender a todas las personas necesitadas hoy, que repito, no son únicamente los pobres de este país, también es la clase media de este país, también es la clase media alta de este país, que el cambio social más importante de Colombia en los últimos 20 años no ha sido no es solo ir venciendo la violencia, es el desarrollo social. El 25% de la población, 20-25% de la población pasó de la clase baja a la clase media en los últimos 20 años. Esos son 15 millones de personas. Pero hoy lo que estamos viendo es lo frágil que es eso. Y el riesgo más grande que estamos corriendo es que muchas de esas personas se echen para atrás. Entonces tenemos que mantenernos unidos y tenemos que ver cómo vamos a ir blindando a la nación y preparándonos para enfrentar este reto y para salir fortalecidos. Y gran parte de ese proceso pasa por trabajar en equipo, trabajar de manera determinada y enfrentar, es ir resolviendo los problemas que están aquí. No esperar a ver qué viene de afuera. Yo creo que en general nos estamos moviendo en esa dirección, pero tenemos que hacerlo más rápido. Y lo más importante es que tenemos que sacarnos de la cabeza que nosotros somos un país tercermundista. Repito, el tercermundismo es un estado psicológico. Cuando uno es capaz, uno es capaz. Y los colombianos somos capaces. Entonces, pues si les parece, yo dejo ahí y de pronto si tienen alguna pregunta o alguna precisión, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Alejandro, por su exposición. Queremos decirle a las cerca de 31 personas, empresarios y académicos que nos acompañan, que por favor hagan sus inquietudes y preguntas por el chat. Yo tengo un par de preguntas, doctor Alejandro. La primera es, usted hablaba de la importancia de las pruebas rápidas, de poderlas implementar de manera urgente en Colombia. Usted que está en el nivel empresarial, el problema que tenemos ahorita es que todos los países del mundo andan buscando este tipo de pruebas. ¿Qué ha visto que está haciendo Colombia? Si ha hecho suficientes esfuerzos para tener un número suficiente de pruebas y cómo avisora que se las puedan obtener actualmente en el exterior, teniendo en cuenta que todos los países están en lo mismo, doctor Eder. Listo. Pues mira, ahí hay dos cosas. Colombia tiene una relación muy especial que nosotros muchas veces no aprovechamos, creo que en esta ocasión se está haciendo, que es con Corea del Sur. Corea del Sur es un país donde en los años 50 fue la guerra de Corea, donde algunos países fuimos a combatir allá para proteger a Corea del Sur del comunismo, incluyendo a Colombia. Y Corea siente esa deuda histórica con nosotros. Entonces, en este momento, Corea
está ayudando, asegurando que Colombia tenga un acceso a las pruebas que ellos están desarrollando, también ventiladores, y hay un contacto, tengo entendido que muy fluido, con distintos consejos de cómo ir preparándonos, cómo hacer la trazabilidad de contactos, por ejemplo, para ver que estemos detectando a todos los enfermos. Entonces, ahí la clave es esa relación. También tengo entendido que algunas de las pruebas rápidas que se están mirando, se está asegurando que estén aprobadas tanto por Estados Unidos como por las autoridades europeas, como una garantía pues de poder de poder certificarla más rápido. Sí es cierto también que hay muchas pruebas, pues chimbas es la palabra, que sobre todo que vienen de la China, una vaina muy compleja en verdad. Creo que el tema de la China, para ser honesto, pero creo que en general Colombia se está moviendo, y algo que le ha ayudado a Colombia, repito, es el hecho de que tomamos las medidas que se tomaron, porque eso nos ha abierto un espacio para no estar en la mala hoy. Es decir, la cuarentena y eso nos ha abierto el espacio. Entonces, sí tengo entendido que se están comprando las pruebas que son. Ya llegaron 200,000 pruebas a Bogotá. Tengo entendido que vienen otras centenares de miles también para Colombia, para otras regiones del país. Pero esto, por ejemplo, es lo que yo comentaba, que Colombia también tiene que ya empezar a desarrollar sus propias capacidades. Nosotros científicamente somos capaces de producir las pruebas rápidas, se llaman pruebas de ELISA. Ese es un proceso pues, que en las universidades, en la Universidad del Valle, en la Universidad Nacional, en laboratorios privados tenemos la capacidad, según lo que me han dicho varios científicos, y es importante que nosotros como una posición de seguridad nacional y de soberanía, empecemos a desarrollar esa capacidad. Pero en el entretanto, yo veo que se están moviendo para conseguir las pruebas. Sin embargo, tengo entendido que hay cuellos de botella en el INVIMA aprobándolas, y lo más grave es más fácil conseguir las pruebas que trazar los contactos, hacer trazabilidad de contactos, que eso esencialmente quiere decir que cuando hay una persona infectada, es establecer esa persona con quien ha estado en contacto durante los días que probablemente estuvo infectada, contactar a todas esas personas para que se aíslen, y en algunos casos, si tienen síntomas, hacerles las pruebas. Nosotros no estamos haciendo un buen trabajo en cuanto a trazabilidad de contactos, según lo que me han dicho ya varias personas que están en el terreno, y eso es algo donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos también. Gracias, doctor Alejandro. Y otra inquietud, desde su visión empresarial, ha sido muy clara su exposición en el sentido de que las empresas de Colombia y sobre todo las de Cali han establecido una especie de economía de guerra en el sentido de adaptarse a las necesidades que se requieren ahora. La pregunta es de nuestros empresarios, ¿cómo reinventarse cuando tengamos la etapa post-COVID? ¿Cómo enamorar nuevamente a la gente de los productos de varias empresas que de pronto la gente puede verlos como no muy necesarios? ¿Qué estrategias pensaría usted para futuro, doctor Eder? La verdad, pues no, yo creo que cada empresario va a saber mejor que yo, depende cada cual de su empresa y de sus productos, pero yo sí creo que es hora que los empresarios también estén pensando cómo reinventarse. Algunas empresas podrán participar en un concepto de economía de guerra como el que describí, porque pueden producir los materiales o los productos que son necesarios para enfrentar esta crisis. Muchas empresas no podrán. Por ejemplo, ¿qué van a hacer los dueños de los restaurantes? Entonces, pues probablemente se podrán abrir algunos restaurantes como han hecho en Corea o en China, pero con la mitad o la tercera parte de los clientes. No se puede sentar una mesa al lado de la otra, o pueden hacer domicilios, pero pues no es lo mismo. ¿Qué van a hacer las tiendas? Pues de pronto pueden estudiar más cómo se meten al comercio por internet. Pero yo creo que más que el qué, yo creo que el mensaje es que
todas las empresas tienen que estar pensando y los empresarios de cómo se van a reinventar, porque si bien es cierto que esto no va a ser así el resto de nuestras vidas, también es cierto que lo más probable es que va a ser así por lo menos un año. Y pues si uno no se reinventa en este año, pues uno desaparece. Muchas Gracias. gracias. Le damos paso a José Alfonso, por favor. Vale, muchas gracias, doctor Alejandro, por la explicación, por su magnífica exposición y por las respuestas tan oportunas para cada una de las preguntas. Tengo un par de preguntas también. Por acá por el interno me las han hecho. ¿Qué está haciendo o qué están haciendo los gremios del Valle o los empresarios del Valle para apoyar las causas sociales? Usted que viene precisamente de esa actividad tan importante de gestión social y de integración social, ¿qué ha visto que ha funcionado, qué están haciendo, que está volviéndose eficiente o cómo piensan ayudar en adelante? Lo principal que están haciendo los empresarios del Valle son, pues primero tienen una organización que se llama ProPacífico, de la cual yo fui director hasta hace 2 años, durante 3 años, que ProPacífico es una organización donde están las 30 o 40 empresas más grandes del Valle. Y normalmente esta organización lo que hace es apoyar grandes proyectos de desarrollo en la región. Por ejemplo, el tren de cercanías de Cali, su área de influencia, o la licitación del aeropuerto, o reestructurar el sistema educativo de la región. Es decir, ese tipo de iniciativas. Pero en esta ocasión lo que han hecho a través de ProPacífico es agrupar a todas estas empresas y a otras más para crear un gran fondo que lo están utilizando principalmente para 2 cosas. Primero, para alimentar a los más necesitados, y segundo, para dotar a la red de hospitales públicos, la red pública de hospitales de Cali, con los elementos de protección para el personal que sean necesarios. Segundo, comprar ventiladores para las salas de urgencias. Y tercero, justamente van a comprar, tengo entendido, unas pruebas para el Valle del Cauca. Entonces, este fondo, y también algo específico que están haciendo, esto lo están haciendo en Cali principalmente, también en la zona plana del Valle, pero también se está haciendo un esfuerzo muy grande para fortalecer la capacidad hospitalaria de Buenaventura, porque pues si Buenaventura se llega a reventar, todo eso va a caer directamente en Cali. Entonces, este fondo al momento se han recaudado más de 13.000 millones de pesos, 13.000 millones que están usando para esto. Cuando hablo del tema de los mercados, como les decía, se les están entregando o están apoyando a personas, no, digamos, no solo los que están en el CISBEN o en algunos programas del gobierno, esas personas no, porque eso los está atendiendo el gobierno. Está atendiendo el segundo nivel, personas que hasta hace 2 o 3 semanas no necesitaban apoyo del gobierno porque tenían empleo, porque eran vendedores informales, porque eran pequeños o microempresarios, porque tenían un trabajo, pero que hoy están desamparados. Entonces, de esa manera creo que tienen una lista de más o menos 30.000 hogares que van a llevarles mercados. Pero también lo otro que es importante que se está haciendo en el Valle, es que a través de la Cámara de Comercio de Cali, les sugiero para mayor detalle hablar, de pronto sería muy interesante invitar a Esteban Piedradita, presidente de la Cámara, para que los acompañe a una sesión de esta y les explique. Ellos desarrollaron un programa que se llama Clústeres en Acción, y ese es el programa en que ellos identificaron 250 empresas que producen o tienen la capacidad productiva para ayudar a responder a la crisis, a montar esa economía de guerra, y han ayudado a articularlas con el sector médico, con la gobernación, con la alcaldía, para definir cuáles son las necesidades que deberían estar produciendo, y eso es lo que están haciendo. Entonces, esa es otra. También hay otros gremios, como por ejemplo Azocaña, que agremia a los ingenios azucareros, y los ingenios han estado, pues ajustaron su producción para que en vez de producir alcohol etanol, están produciendo alcohol desinfectante, que le han donado ya a hospitales principalmente en el Valle, pero tengo entendido que a otros departamentos también. Entonces es simplemente sentarse a ver pues qué se puede hacer para atender la crisis y mantener a las empresas andando, porque es que
el mejor trabajo social, el mejor aporte social que uno puede hacer en este momento es no destruir el empleo. Es un momento muy difícil, pero es que hay que mantener a la gente trabajando y hay que mantener a la gente contratada, ligada al trabajo porque si no, el golpe va a ser mucho peor. Muchas gracias, doctor Alejandro. Otra pregunta que tenemos y es de opinión, pues obviamente. En su parecer, ¿qué ha hecho bien y qué no ha hecho bien este gobierno? Yo creo que primero que todo, creo que tenemos que ser conscientes que ningún gobierno del planeta ha enfrentado una situación así, por lo menos no las personas que estamos vivas en el planeta hoy. Nadie le ha tocado una situación de estas. La última pandemia fue hace 100 años con la gripe española. Entonces, y nunca hemos visto una pandemia de este alcance mundial pues, que haya pegado. O sea, que al ser algo nuevo en ese sentido y además al ser una enfermedad tan nueva que apenas tiene algunos meses, quiere decir que no hay experiencias de las cuales podamos aprender. Hay algunas cositas que podemos aprender, por ejemplo, mantener la distancia, ponerse el tapabocas, las cuarentenas, etcétera, pero en general creo que no hay una experiencia para aprender. Entonces, todo lo que estamos haciendo, pues vamos aprendiendo en el camino. Habiendo dicho eso, yo creo que la reacción inicial del actual gobierno nacional, la verdad a mí no me gustó, me parece que estaba muy lento, me parece que era evidente en marzo cuando empezaron a llegar los casos, era evidente que lo que había que hacer era cerrar los vuelos internacionales o por lo menos con los países más infectados, con España. España era el epicentro global del COVID y llegaban 8 vuelos diarios de España a Colombia. Y creo que hubo mucha lentitud en tomar las decisiones. Sin embargo, creo que a medida que algunas de las ciudades capitales, notablemente Bogotá, pero también pues Cali, Medellín y Barranquilla, empezaron a tomar el camino de los simulacros de cuarentena, que así comenzaron, creo que el gobierno nacional rápidamente se pellizcó y creo que las medidas que se han tomado han sido buenas para frenar la crisis y para preparar la red hospitalaria sobre todo. Creo que ha habido buenas intenciones, pero todavía muy tímidas para el rescate económico que nosotros necesitamos. Sí se han dedicado recursos, pero creo que se tienen que dedicar muchos más recursos. Creo que tenemos que aprender de nuevo de los países que han peleado guerras, guerras serias, pues, guerras totales, pues como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Y uno de los instrumentos que se usan en los países en guerra son justamente los bonos de guerra. Aquí podemos hablar de bonos de emergencia, pues por lo que la palabra guerra tiene una connotación especial en nuestro país, pero hacer unos bonos que sean altamente rentables, que no tengan impuestos de ningún tipo y que sean pagaderos a 50 años y que no tengan, pues, que además sirvan, que sean líquidos, que uno los pueda transar y que sirvan como colateral para deudas. Entonces así se desarrolla un mercado para estos bonos y esa plata que se recauda ahí, que debería ser alrededor de unos 120 billones de pesos, porque es la plata que vamos a necesitar, unos 120 billones, es uno poder con esa plata, sobre todo enfocarse en ver cómo vamos a rescatar, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas. Las MIPYMES son casi el 95% de las empresas formales que hay en nuestro país. Y pues los grandes generadores de empleo. Entonces, ahí es donde yo quisiera ver algo un poco más agresivo. Obviamente, pues uno no puede ser irresponsable, sobre todo, pues no se puede simplemente prender la máquina e imprimir plata, aunque eso es lo que están haciendo algunos países, pero sí creo que tenemos que ser más agresivos para el rescate económico. Pero aclaro, en términos generales, yo creo que los tiempos han sido los que son. En este momento, los peros que yo tendría es que necesitamos
una estrategia de pruebas más amplia, sobre todo más tamizaje de pruebas. Segundo, necesitamos también comenzar, las pruebas las necesitamos ¿para qué? Para poder ir abriendo la economía, porque el país no se puede asfixiar. Y tercero, necesitamos más apoyo para las MIPYMES sobre todo, y también las empresas informales. Hay que buscar una forma, porque es que son muchas las personas que se emplean a través del sector informal. Hay que ver si ya es formalizando o buscando un espacio semiformal para de una vez empezar a incluirlos en el sistema. Pero en general yo diría que los colombianos nos podemos sentir satisfechos al momento, pero esto es moviéndose, pues. O sea, no es que ya coronamos, no hemos ni siquiera empezado la crisis. Gracias, doctor Alejandro. Nos pregunta Mauricio Rosas, hoy el nivel de importaciones del sector agrícola en Colombia es muy alto. ¿Cuál cree que será la posición que asuma el gobierno en el futuro frente a este sector? Pues no sé cuál sea la que vaya a asumir el gobierno, pero lo que yo sí creo es que esta es una oportunidad, como lo decía antes, para que Colombia dé un salto y se vuelva más autosuficiente en ciertas cosas. Obviamente, yo sí creo en la globalización, yo creo en el libre mercado, creo en los tratados de libre comercio, pero también creo que por las razones que exponía antes de la naturaleza de esta enfermedad, de este COVID, es que el mundo se está cerrando y probablemente lo que va a pasar es que va a haber un momento, un instante para consolidar y responder uno por uno mismo. Yo creo que hay ciertos temas, creyendo en el libre mercado y en el libre comercio, yo creo que hay ciertos temas en los cuales los países tienen que tener soberanía, y esos son los de seguridad nacional, que incluyen temas de salud y también lo que es la seguridad alimentaria. Yo creo que está bien uno importar comida, pero también en el momento de verdad como tenemos que tener la capacidad de responder por nosotros mismos. Gracias. Y nos pregunta María Fernanda Muñoz, en cuanto al retorno a la producción, ¿se hace necesario mantener limitado el transporte intermunicipal e interdepartamental de personas? Esa condición casi que es una contradicción, pero habrá que buscar mecanismos para eso. ¿Qué hacer con todas estas restricciones de movilidad para el empresariado, doctor Eder? Esto vuelve al tema de las pruebas. Es que hasta que nosotros no sepamos en verdad quién está enfermo y quién no, nosotros, pues la única solución es la que estamos ahorita, es apague todo el mundo se queda en la casa, porque es que no sabemos quién está enfermo. Por eso nosotros vemos que los países que hoy están operando normalmente, como Corea del Sur específicamente, Alemania o Singapur, es porque están haciendo centenares o decenas de miles de pruebas al día, en algunos casos centenares de miles de pruebas a la semana. Entonces, nosotros aquí necesitamos más pruebas. Los problemas, alguien lo mencionaba, es que todo el mundo necesita pruebas ahorita y también hay que comprar las pruebas que son, también eso vale plata. Por eso también yo creo que hay que tratar de incentivar que en Colombia también, aunque eso se demora, pues, pero esta no va a ser la última pandemia, pero es empezar a desarrollar esa capacidad aquí también. Pero lo que sí necesitamos es pruebas, muchas pruebas, y segundo, necesitamos equipos haciendo la trazabilidad de los contactos para que cuando se detecte que alguien está enfermo, establecer con quién ha estado esa persona. Otra cosa que tenemos que hacer nosotros, desafortunadamente los colombianos somos muy indisciplinados y necios. Si a un surcoreano o a un alemán le dicen, usted está enfermo, quédese en la casa, se queda en la casa. Y aquí, por ejemplo, hoy en Cali, se vio un caso de una persona que sospecha de COVID, ya le hicieron el examen, no le ha salido la prueba y estaba en la calle paseando. Entonces, y también lo vimos, por ejemplo, con las personas que llegaban de Europa hace un mes, que a todo el mundo le decían, si usted llegó de estos países, España, Italia, Francia, los que fuera, y acaba de llegar a Colombia, tiene que quedarse 14 días en la casa. No lo hicieron, salían. Yo tengo una amiga
que salió a comer un día con una persona que acaba de llegar de España y la persona en vez de estar en cuarentena estaba invitando a los amigos a salir a comer, se enfermaron los dos, el señor casi se muere, mi amiga pues estuvo muy enferma y gracias a Dios ya está bien. Pero por esa falta de disciplina también tenemos que ser un poco más duros cuando se detecta alguien positivo y actualmente solo los casos más graves los dejan en hospital y los otros los mandan para la casa. Tenemos que empezar a pensar, a hacer lo que hicieron los coreanos y los chinos, que cualquier persona enferma tiene que quedarse en el hospital hasta que se le pase el virus, porque esa es la única forma, en verdad, de frenarlo, es aislándolo. Gracias, Muchas doctor Alejandro. José, por favor. Muchas gracias, doctor Alejandro, muy amable. Ahí tengo una pregunta. En una de sus entrevistas en campaña, le escuché una frase muy interesante y que se aplica también a los nariñenses. Creíamos que era acuñada acá, pero parece que no. Que dice, perro no come a perro, pero caleño come a caleño. ¿No es cierto? Esa frase se la escuché varias veces. Y, sí, pero nosotros decíamos, aquí se dice es caleño come caleño, la parte de los perros no, pero sirve. pero acá en Pasto siempre, o en Nariño hemos dicho que pastuso come a pastuso. Parece que es un fenómeno. Perro no come perro, pero pastuso sí come pastuso, indicando que pastuso le hace trampa al mismo pastuso o que prefiere aplacar a todo pastuso. Entonces, ese es el sentido del refrán. Vale, sí, pero esa precisamente es la frase que el doctor estaba explicando en alguna de sus entrevistas. Se decía, mire, no podemos seguir haciendo eso. Y esta es la oportunidad precisamente para poderlo aplicar. ¿Cuál es la estrategia que usted propone, doctor Alejandro, frente a esa ahora nueva actitud de las personas, esa forma de trabajar más comunitariamente y no solo desde los niveles industriales, sino también hasta los niveles sociales más pequeños que se encuentran para así poder salir todos adelante? Pues yo creo que pues primero, eso es una característica triste de los caleños. Me acabo de dar cuenta que con los pastusos también. Y la verdad, desafortunadamente, es con los colombianos. Yo ahorita, pues, en medio de esta cuarentena, estoy viendo la serie de Bolívar. No sé si algunos de ustedes la vieron, pues, pero no sé qué tan históricamente precisa sea, más o menos, pero igual uno ve que esta peleadera entre nosotros es desde siempre. Y eso es casi que fue por diseño, pues, de las épocas coloniales, pero bueno, esa es otra discusión. Yo creo que para responder tu pregunta, lo principal es dando ejemplo, es tender manos en vez de en vez de buscar pelear, es estar pendiente de las personas que hoy puedan necesitar ayuda, sea un amigo, un vecino, un familiar, un ex amigo, un enemigo. Es decir, esto es en serio, es que aquí se va a morir, se puede morir mucha gente. No quiero decir que se va porque quiero pensar que lo vamos a lograr, pero si uno mira lo que está pasando ahorita en Estados Unidos o lo que pasó en Europa, pues Dios no quiera que eso vaya a llegar aquí, a esos niveles. Entonces, la forma como nosotros superamos esto es trabajando unidos entre sector público y sector privado, entre distintos ciudadanos, entre distintas clases sociales, entre personas que trabajan o que viven en distintos sectores de la economía y de la sociedad. Y buscando también, como decía antes, nosotros ya tenemos que dar el salto. Esta es una oportunidad para nosotros dar el salto y dejar de ser un país subdesarrollado. El tercermundismo y el subdesarrollo es un estado mental y nosotros tenemos todo para ser un país progresista, un país desarrollado si nos lo proponemos. Y tenemos todo para ser un país también autosuficiente para poder enfrentar este tipo o cualquier tipo de emergencia, pero para poder uno lograrlo, tenemos que estar unidos. Vale, doctor Alejandro, muchas gracias. Ya para cumplir el compromiso con usted de solo tomar una hora de su tiempo, vamos cerrando ya esta sesión muy oportuna, muy enriquecedora. Muchas gracias, doctor Alejandro, a usted por ese tiempo tan valioso que nos ha podido ceder a los empresarios del departamento de Nariño y también a los académicos que aquí están presentes. Entonces estamos siendo muy cumplidos con nuestras charlas para que para que ustedes continúen con sus actividades y por supuesto las personas que están también escuchándonos tomen una rutina
y sepan que de 5 a 6 de la tarde de este aislamiento podamos hacer este tipo de conferencias tan valiosas. Doctor, muchas gracias otra vez. Atentamente. Si usted tiene alguna observación adicional, doctor. No, muchas gracias. Gracias por la invitación y ánimo, que de esta saldremos. Hemos salido de peores. Doctor, muchísimas gracias, doctor Alejandro, en nombre de todos los asistentes, de verdad, muy buenos consejos. Nos encantó ese enfoque multidisciplinario que usted tiene de toda esta temática. Y agradezco nuevamente a nuestro común amigo Camilo Lloreda, que nos hizo el puente para tener esta muy importante conversación con usted. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a todos y por favor se cuidan cumpliendo la cuarentena y pensando en equipo.